Buenas tardes, mi nombre es Joana Cuadrado y junto con mis compañeras Yelia Ramírez y Andrea Zavala estaremos hablando acerca de la teoría de Jerome Bruner titulada De la percepción al lenguaje. Quiero comenzar con una pequeña introducción acerca de este autor, quien fue un psicólogo estadounidense que hizo grandes aportes a la psicología cognitiva y a las teorías de aprendizaje desde el campo de la psicología educativa. Este autor enfocó sus estudios en los cambios de enseñanza, que permitían superar esos modelos reduccionistas y mecanicistas del aprendizaje. Esos modelos que impedían un pensamiento propio del alumno, sino que el docente era más dominante. Entonces, este autor también rechazaba esos modelos ligados hacia el conductivismo, esos modelos que veían al estudiante como un receptor pasivo del conocimiento, y nos dice que el constructivismo, en el constructivismo los estudiantes son constructores activos de significado de ese conocimiento. Entonces, ahora nos vamos más a fondo acerca de la teoría de este autor y los dejo con mi compañera Yelia. Muchas gracias. Bueno, como primer punto tenemos la percepción. Bruner hizo un gran esfuerzo por demostrar la gran influencia que tenían tanto las variables cognitivas como motivacionales en la percepción. Él planteó, yo podría decir que, él planteó tres fases. Yo podría decir que las más importantes, como primera tenemos la preperceptiva, donde el sujeto se encuentra a la expectativa de un determinado acontecimiento, aquí obviamente llevado por los esquemas intelectuales y los esquemas motivacionales, es decir, él va a empezar, obviamente siente expectativa por tener relación con el objeto a percibir y obviamente a crear sus hipótesis. La segunda tenemos la recepción de la información y la tercera fase es la evaluación de las hipótesis perceptivas, es decir, aquí el sujeto va a juzgar. ¿En qué sentido? En si existe relación con esas expectativas, con esas hipótesis que él creó al momento de interactuar con el objeto y con la información recibida. Si existe relación entre esas hipótesis creadas y esa información recibida, entonces si es así, pues damos muestra a un nuevo percepto. Pero si no es así, pues salen a flote otra vez nuevas hipótesis hasta llegar al propio concepto del objeto que se va a percibir. Es decir, si las hipótesis se confirman, estamos a la muestra de un nuevo precepto, es decir, el objeto es tal cual como el sujeto lo percibió, en este caso puede ser el niño como el niño lo percibió. Si no es así, pues se crean nuevas hipótesis hasta encontrar o conocer, crear ese concepto tal cual como el propio concepto del objeto. Según Bruner, hay dos tipos de determinantes en la percepción. Encontramos los formales y dentro de esos formales tenemos las propiedades de las estimulaciones y del aparato receptor. Y en las funcionales encontramos las necesidades, las actitudes, las emociones, los valores y las experiencias del perceptor. Es decir, que de acuerdo a todas estas características anteriormente mencionadas, el niño va a percibir de tal manera. Entonces, la percepción se centra en la formulación de hipótesis, en la toma de decisiones, y dentro de esa toma de decisiones encontramos las necesidades, los valores y los deseos del sujeto. Bruner realizó un experimento con niños de entre 10 y 11 años y logró observar que cada uno
interpretaba de manera distinta una imagen humana ambigua. Logró observar que los niños que tenían o que compartían valores religiosos, pues lograban ver un hombre en actitud de rezar. En cambio, los que compartían, digamos que una ética protestante, veían o observaban un hombre trabajando. Entonces podemos observar de una manera más concreta cómo la importancia de todas esas necesidades, de todas esas experiencias previas, de todos esos valores, todo eso influye en el niño al momento de percibir algo en específico. Pasando a otro tema muy importante, como lo es la representación, de la cual también nos habla Brunner, este autor nos dice que el comportamiento no depende únicamente y mecánicamente de un estímulo objetivo externo. Él dice que el niño transforma la información que le llega a través de 3 sistemas de representación. Encontramos la representación enactiva, la representación icónica y la representación simbólica. Estas son como 3 fases, van agarraditas de la mano. La primera, que es la representación enactiva. Aquí el niño representa los acontecimientos, los hechos, y representa las experiencias a través de la acción. Bueno, como podemos observar en la diapositiva, tenemos un ejemplo, el niñito en la bicicleta. Se puede decir de que el niño, aunque no pueda describir un vehículo como la bicicleta, aunque no tenga una imagen nítida de ella, el niño te monta la bicicleta, el niño puede andar sobre ella y asimismo sin tropezar. Ya, entonces aunque no tenga una imagen nítida de la bicicleta y aunque todavía no tenga un concepto de bicicleta, el niño te manipula la bicicleta a través de esa acción. Entonces, los contenidos, los contornos de los objetos, los contornos de los objetos relacionados con nuestras actividades quedan representados en nuestros músculos. Asimismo, entonces, esta representación enactiva, aquí el niño puede se puede representar de alguna manera, se puede aprender haciendo, imitando, puede aprender manipulando pues objetos. Bueno, pasando a la representación icónica, esta es más evolucionada. ¿Por qué? Porque el niño se vale más de imágenes y de dibujos para representar el entorno. Según Brunner, se necesita haber adquirido un nivel determinado de destreza y prácticas motrices, como lo vimos en el ejemplo anterior, para que se desarrolle la imagen correspondiente. Es a partir de ese momento que la imagen será la imagen la que representará las acciones de la conducta. Bueno, pasando a la representación simbólica, esta pues va más allá de la acción y de la imaginación, ya que, ¿por qué? Porque se vale de los símbolos para representar al mundo. Por medio de esos símbolos, los hombres pueden realizar hipótesis sobre objetos que nunca han visto. Asimismo, cuando hablo de hipótesis sobre objetos que nunca han visto, me refiero al lenguaje. ¿Por qué? Porque esta representación simbólica hace énfasis en el uso de la palabra escrita y hablada, es decir, el lenguaje, el medio de comunicación. Como ejemplo claro de estas 3 representaciones tenemos el ejemplo que muestra la diapositiva. En la representación enactiva, el niño tiene relación con el objeto y asimismo manipula el objeto. En la representación icónica, el niño lo que hace es que ya te representa ese objeto a través de imágenes. Y por último, en la representación simbólica, ya el niño te puede describir el objeto, te puede crear un concepto personal de ese objeto, obviamente en el nivel de desarrollo en el que el niño se encuentre. Bueno, por otro lado, al tratar de examinar la influencia entre este tipo de representaciones en la educación, o que tienen estos tipos de representaciones en la educación, Brunner constató que incluso las personas que
Incluso las personas que han accedido a la etapa de la representación simbólica a menudo usan o se valen de la representación en activa y la representación icónica cuando van a aprender algo. Por esta razón, Brunner lo que hace es que aconseja a los educadores para que utilicen la representación por medio de la acción y la representación icónica al momento o cuando vayan a enseñar algo. Como ejemplo claro de estas tres representaciones tenemos el ejemplo que muestra en la diapositiva. En la representación en activa el niño tiene relación con el objeto y asimismo manipula el objeto. En la representación icónica el niño lo que hace es que ya te representa ese objeto a través de imágenes. Y por último en la representación simbólica ya el niño te puede describir el objeto, te puede crear un concepto personal de ese objeto, obviamente en el nivel de desarrollo en el que el niño se encuentre. Bueno, por otro lado, al tratar de examinar la influencia entre este tipo de representaciones en la educación o que tienen estos tipos de representaciones en la educación, Brunner constató que incluso las personas que han accedido a la etapa de la representación simbólica a menudo usan o se valen de la representación en activa y la representación icónica cuando van a aprender algo. Por esta razón, Brunner lo que hace es que aconseja a los educadores para que utilicen la representación por medio de la acción y la representación icónica al momento o cuando vayan a enseñar algo. Para concluir con esta temática, Brunner expresa que el aprendizaje significativo se logra mucho mejor si pasa por estas tres etapas. Bueno, en el caso de la conservación, Brunner realizó al lado de Kenny en 1996 un primer experimento acerca de la conservación. Ellos querían observar las capacidades que tenía el niño para reconocer ciertas propiedades como la longitud, la sustancia, que son invariables, o sea que a pesar de que cambie su color, su postura o su forma, siguen siendo de la misma longitud, de la misma altura o la misma cantidad. Entonces, Brunner y Kenny observan esto también a través de la representación icónica y la representación simbólica. Entonces la representación icónica se trata de esas imágenes y esquemas espaciales, mientras que la conservación simbólica se trata más que todo sobre esas palabras habladas o escritas. Entonces, Brunner y Kenny realizan un experimento en niños de 5 a 7 años y consiste de la siguiente manera. Ellos utilizan 9 vasos con diferente diámetro y diferente altura y los colocan en una posición. Les permiten a los niños que vean la posición en la que están cada uno de los vasos y luego los desordenan y les piden a los niños que lo reorganicen del modo en el que ellos lo organizaron, del modo que estaba al principio. Entonces, en este experimento los niños pequeños se les dificultó un poco reorganizar todos los vasos en la posición inicial, mientras que los niños más grandes de 7 años ya se les facilitaba colocar cada uno de los vasos en el lugar en el que estaban. Luego esto les permitió a estos autores llegar a la conclusión de que los niños de 5 años tendrían a representar esa matriz inicial, esa matriz icónica como imágenes espaciales, mientras que en los niños de 7 años ya se les notaba que ellos ya tenían conocimiento de esos símbolos lingüísticos como son la altura y la anchura. Entonces, aquí mismo
cambia, este experimentador, luego de observar esto, vuelve y coloca los vasos, cada uno en su posición, pero cambia la posición de un vaso. Esto hace parte de este experimento que él realizó. Seguimos con autores como Piaget y Elder, y por otro lado Frank, quienes también realizaron experimentos acerca de la conservación, pero con niños ya de 4 hasta los 7 años. Realizaron un experimento en el que utilizaban 2 vasos iguales de diferente altura y diferente anchura, y agregaron la misma cantidad de agua, y le preguntaron a los niños cuál tenía más cantidad de agua. Luego reemplazaron uno de los vasos, lo reemplazaron por uno más ancho pero de la misma estatura que el inicial. Entonces les preguntaron si tenían la misma cantidad de agua. Más tarde ocultaron detrás de una pantalla esos 3 vasos y les preguntaron, colocaron esos 3 vasos detrás de una pantalla, de modo que no se veía la cantidad de agua sino el borde de los vasos, y les preguntaron a los niños cuál vaso estaba más lleno, o si el ancho y el normal tenían la misma cantidad de agua. Esto les permitió, por el lado de Piaget y Elder, les permitió llegar a la conclusión de que los niños entre 4 y 7 años no distinguen el volumen del líquido que se encuentra en diferentes recipientes, mientras que Frank observa que en niños de 4 años, al colocar los vasos detrás de la pantalla, se confundieron y pensaban que el vaso más ancho era el que tenía más agua. En Frank también nos dice que en los niños de 5 años, decían que era la misma cantidad de agua, pero resaltaban la apariencia y la realidad. Se puede decir que ellos decían, por ejemplo, que aparentaban tener la misma cantidad de agua, pero la realidad era que tenían diferente, o que la realidad es que tenían la misma cantidad de agua, pero aparentaban tener diferente. Y por último, Frank llega a la conclusión de que los niños de 7 años decían que era la misma cantidad de agua, lo dijeron desde el principio, y cuando colocaron los vasos atrás de la pantalla seguían diciendo lo mismo, decían que era la misma cantidad de agua y que solo cambiaron los vasos. Listo, muchas gracias. Bueno, en ese mismo año, como les dije anteriormente, en 1996, Brunner y Kenny realizan un segundo experimento, pero ya buscando analizar ese paso de la representación icónica a la representación simbólica. Esto lo hacen con niños de 5, 6 y 7 años. Aquí podemos observar cómo los niños no se basan en la proporción, sino en las impresiones sensoriales que tienen de esos recipientes, eso que perciben acerca de la observación. Entonces, en este experimento se les pregunta a los niños cuál vaso está más lleno y cuál está más vacío. Lo clasifican en 4 tipos de vasos. Los primeros vasos de tipo 1 se encuentran 4 vasos llenos hasta la mitad, pero con diferente
diferente. Por ejemplo, hay 3 vasos que tienen la misma altura y anchura, pero el cuarto vaso es más pequeño y más ancho, diferente a los otros 3. En los de tipo 2 están los 4 vasos llenos, pero tienen esa misma, como anteriormente les dije, tienen diferente altura y diferente anchura. En los vasos de tipo 3 encontramos 6 vasos que tienen diferente anchura, diferente altura, y unos están llenos y los otros están medios. Y los de tipo 4, hay 2 en el dibujo 1 en el que tienen la misma altura, la misma anchura y están hasta la mitad. Y en el dibujo 5 se encuentran 2 tipos de vasos de la misma anchura, la misma altura, pero uno está lleno y el otro está hasta la mitad. Los niños observan, sobre todo los niños más grandes, que entre más volumen de agua hay, eso les quiere decir que es el que más lleno está. Y ellos como que perciben que el nivel del agua ubicaba la medida del volumen. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que los niños analizaban más que todo la altura y la anchura, el estar más lleno con el estar más vacío. Esto les llevó a la conclusión a ellos que en los niños más grandes tienen errores de contradicción, que mientras más crecemos, más errores de contradicción tenemos en este sentido. También que en los niños de 5 años, se centraban en una dimensión entre lleno, vacío. Los niños de 7 años se fijaban en aspectos sin tener medios para relacionarlos, se fijaban en 2 aspectos, en el lleno y vacío, pero no tenían esa capacidad de relacionarlo con un tercer aspecto, que sería el volumen del vaso, el volumen del recipiente. Entonces, Brunner observa y dice que el problema está en pasar de la representación icónica, la percepción icónica, a la simbólica. También nos dice que cuando el niño tiene en cuenta ese tercer aspecto, aparece el concepto de proporción simbólica. Este concepto representa algo que no se percibe. Entonces, estas investigaciones de estos 2 autores marcan un sentido muy importante en la evolución en la evolución cognitiva de los niños. También nos dice que a medida que vamos madurando, vamos adquiriendo esas capacidades lingüísticas, pasamos de esa representación, de esa percepción icónica a la simbólica. Ya no estaríamos solo observando y percibiendo, como que solo representándolo de manera icónica, sino que ya estaríamos pasando a la manera simbólica, como es la lingüística. Ya estaríamos adquiriendo esa capacidad lingüística. También nos dice, por último, que para superar esa etapa de percepción, es importante pasar esos acontecimientos
de percepción, esos acontecimientos icónicos, pasarlos a la representación simbólica. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. Bueno, continuando con la formación de conceptos, aquí surge un gran interrogante, y es cómo los niños llegan a formar los conceptos. Bueno, los niños con predominio de representación inactiva hacen sus clasificaciones basadas en el aspecto manipulativo. En cambio, los niños con predominio de representación icónica hacen sus clasificaciones basadas en el aspecto perceptivo, como lo decía anteriormente, a través de imágenes, de dibujos. Entonces, para llegar a una clasificación lógica, se debe llevar al primer plano la representación simbólica. En el año 1966, Brunner, junto con otros autores como Oliver y Hornsby, ellos estudiaron estos puntos. Realizaron un experimento donde presentaban a niños de 6 a 9 años una serie de material figurativo, donde ellos tenían que hacer o expresar las características comunes de estos objetos. Entonces, ellos mostraron dos conjuntos de palabras. En la primera teníamos plátano, melocotón, comida como carne, leche, agua, etcétera, como logran ver en la diapositiva. En el segundo conjunto tenían lo que era pintura, tenían teléfono, como logran ver las palabras, bocina, campana. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos le preguntaban al examinado. Ellos primero cogieron dos series, dos palabras de cada serie. La primera era plátano y melocotón, y en la otra serie campana y bocina. Entonces preguntaban al examinado cuál era la similitud entre estas dos palabras, entre estos dos objetos. Pero ¿qué pasaba? Que había una palabra en cada serie que no concordaba con los demás objetos. Entonces también preguntaban al examinado cuál era la diferencia entre esta palabra con los demás objetos. Brunner, junto con otros autores como Goodnow y Austin, estudiaron las estrategias de formulación de conceptos. Ellos realizaron un experimento donde le mostraron a varios estudiantes 81 láminas. Las figuras de las láminas tenían 4 dimensiones. Como logran ver en las diapositivas, tenemos la forma, el color, el número de márgenes y el número de objetos. Pero dentro de esas 4 dimensiones cada una contiene 3 valores. En el caso de las formas tenemos la cruz, el círculo y el cuadrado. Bueno, con esas láminas se pueden formar conceptos. El tipo de concepto más simple es el concepto de valor único. ¿Por qué? Porque este es definido por un solo atributo. Simplemente tiene en cuenta una sola dimensión y no tiene en cuenta las demás dimensiones. Por ejemplo, las láminas de 3 figuras. De esas 81 láminas solo se van a escoger las que tengan 3 figuras. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando utilizamos una única característica común en la formulación de conceptos, las posibilidades de agrupamiento son numerosas. Entonces hay que tener en cuenta que la mayor parte de los conceptos se definen por más de una característica. Brunner analiza las relaciones que se establecen entre estas características en los conceptos conjuntivos, disjuntivos y relacionales. Para formar un concepto conjuntivo, debe tener de 2 a 4 atributos. Para formar un concepto, el concepto conjuntivo se define en 2 características, o por 2 características. Se deben de tener en cuenta 2 o más características para poder definir este concepto que se llame conjuntivo. Por ejemplo, todas las láminas de cruces rojas y de 2 recuadros específicamente tienen que tener cruces, tienen que ser rojas y de 2 recuadros. Para formar un concepto disjuntivo, acá se tiene en cuenta el valor de una dimensión y el valor de otra dimensión. El concepto disjuntivo lo definen una u otra característica. Por ejemplo, todas las láminas que tengan una cruz o una figura negra. Puede ser una cruz de cualquier color o puede ser una figura negra de cualquier color. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en este caso no son necesarias las 2 características para que sea un ejemplo positivo del concepto, como el ejemplo anterior, que se necesitan de 2 o más características para definir el concepto conjuntivo, sino acá nada más una u otra característica.
Bueno, tenemos como tercero los conceptos relacionales. Bueno, aquí los atributos, tanto como las dimensiones que los definen, están relacionados entre sí. Por ejemplo, todas esas láminas que tienen la misma cantidad de figuras y la misma cantidad de márgenes. Entonces, en conclusión, podemos decir que después de haber conocido el concepto, como cada uno de los anteriores, después de haber conocido cada uno de estos conceptos, podemos decir sin ningún tipo de duda si un estímulo es o no es un ejemplo positivo de este concepto. O sea, si pertenece o no pertenece a dicho concepto que es los anteriormente expuestos. Por otro lado, Brunner, Goodnow y Austin en los años 1956 utilizaron dos procedimientos diferentes para el estudio de la adquisición de los conceptos. Encontramos el método de recepción y el método de selección. El primero, que es el método de recepción, se le explica al sujeto como tal el tipo de concepto y el experimentador le presenta una de las 81 láminas anteriormente mencionadas, diciéndole que es un ejemplo positivo del concepto. Entonces se le muestra una y se le dice que es un ejemplo positivo del concepto que él tiene en mente y que el sujeto tiene que adivinar. Entonces luego, ocultando el estímulo inicial, el experimentador le presenta otro estímulo y el sujeto tiene que decir si considera que es un ejemplo positivo o es un ejemplo negativo del concepto, y también tiene que decir cuál es su hipótesis con respecto al concepto que el experimentador tiene en mente. Entonces, este experimentador le debe de informar también sobre si el pronóstico que ha hecho sobre el estímulo es o no es correcto. Entonces, el sujeto debe de continuar hasta dar con el concepto como tal. En el método de selección, como su nombre lo indica, es el sujeto mismo el que elige las láminas. Entonces, como en el experimento por recepción, también aquí el experimentador le dice que tiene en mente un concepto. Le presenta un estímulo que es un caso positivo de ese concepto. Y le dice al sujeto que tiene que adivinar de qué concepto se trata. Entonces, a partir de ahí, pues el mismo sujeto es quien selecciona los estímulos, en este caso las láminas, uno a uno y en el orden que quiera. Le dice al experimentador si se trata de un caso positivo o negativo del concepto y le pregunta si está o no en lo cierto. Bueno, todo esto es hasta dar con el concepto correcto. Entonces, observando en esas condiciones la resolución del problema de formación de los conceptos, estos autores, Brunner y sus colaboradores, se dieron cuenta de que los sujetos utilizaban diferentes estrategias. Asimismo, emplearon, centrándose en el método de recepción, distinguen dos estrategias. Primero, la estrategia holística y segundo, la estrategia parcial. Asimismo, en la estrategia holística, el sujeto toma como atributos definidores todos los valores del primer caso positivo. Partiendo de esa hipótesis, va rechazando los valores que no aparecen en los otros ejemplos positivos, hasta dar con el concepto correcto. Entonces, en la estrategia por partes, el sujeto toma como hipótesis uno o algunos de los valores del primer caso positivo y mantiene esa hipótesis hasta que encuentra casos positivos o negativos que la falseen, por decirlo así. Entonces, en este caso, debe sustituirlo por una hipótesis que combine bien con los casos pasados que guarda en su memoria. Por otro lado, Brunner y colaboradores identificaron también dos estrategias cuando utilizaron el método de selección. Asimismo, de este método de selección, desprendieron la estrategia focalizada y la estrategia de verificación sucesiva de hipótesis. Al utilizar la estrategia focalizada, esta coge como atributos que definen al concepto todos los valores del primer caso positivo. El primer caso positivo funciona como foco en el proceso de verificación. Partiendo de esa hipótesis, irá seleccionando las láminas que le ayudarán a desechar atributos. Entonces, se puede utilizar un enfoque conservador
o asimismo un enfoque arriesgado. Entonces, en el enfoque conservador, pues se elegirán los valores, asimismo se elegirán los valores que se diferencian en un solo atributo del foco. Es decir, en el enfoque arriesgado, acá los valores seleccionados se distinguirán en más de un atributo del foco. Si el ejemplo es positivo, el proceso de rechace será rápido, y si es negativo, pues dará poca información. Por consiguiente, en la estrategia de verificación sucesiva de hipótesis, aquí el sujeto pues toma como hipótesis una o varias características del primer caso positivo. Algunas veces hará un análisis pues simultáneo de todas las hipótesis posibles, rechazando después de cada caso las que no se tienen en pie. Otras veces hará un estudio sucesivo de las hipótesis tomándolos uno a uno. El sujeto comienza pues por una hipótesis y la mantiene. Si predice bien la clase del ejemplo. Asimismo, en el caso contrario, pues la cambia por otra que concuerde con toda la experiencia pasada. Continuando con la exposición, ahora pasamos al punto de la codificación. Brunner proponía que la codificación era un sistema en el cual consiste de informaciones aprendidas, las cuales relacionamos con un material. Es decir, justamente en el proceso de aprendizaje aplicamos el sistema de codificación a nuevos términos. En otras palabras, podemos decir que la codificación es el preconcepto que ya tenemos sobre algo. El sujeto aplica esos aprendizajes que él ya mantiene a nuevas situaciones, las cuales está pasando, las cuales está viviendo. Él preguntaba que qué se necesitaba para hacer esto. En primera parte, el papel de las disposiciones. En este papel de las disposiciones, Brunner resaltaba o relucía un clásico estudio de Hull, el cual constaba de juegos de memorización. Entonces, en medio de este experimento, los sujetos deben de memorizar, por ejemplo, sílabas sin sentidos que se relacionan con una figura. Lo que ponían o lo que experimentaban con el sujeto era lo siguiente: había un subconjunto con una figura que conllevaban una etiqueta y otro subconjunto que también llevaban una etiqueta. Sin que el sujeto lo supiera, él debía adivinar la etiqueta que correspondía a cada uno de los dibujos. Entonces, él hacía esto para decir que, por ejemplo, si el sujeto se detenía en la memorización de las etiquetas, se volverá más difícil la adquisición de un concepto. Pero si tomamos al sujeto, le esclarecemos antes o le explicamos con anterioridad que el objetivo es que responda por cada uno de los dibujos y por qué este lleva esta etiqueta y por qué este lleva otra etiqueta, el conocimiento se va a hacer mucho más amplio, mucho más fácil el poder adquirirlo a ese sujeto. Entonces, la disposición preinducida, es decir, la inducción o la explicación que yo le doy antes a un sujeto, puede llevarme a un comportamiento más mecánico o utilizar sistemas apropiados para una codificación más genérica de hechos y también de principios. En este tema de la codificación, Brunner identifica dos tipos de sujetos. Se puede decir que están las personas las cuales piensan de una forma concreta y aquellas personas que generalizan más las cosas, y él las llamaba las personas abstractas. Entonces, él consideraba de esta manera respecto a las personas concretas y abstractas. Brunner planteaba que las personas concretas, ponía dos ejemplos: ante la solución de problemas y ante las generalidades. Ante la solución de problemas, él apuntaba de que estas personas se encerraban mucho más en la concreción, en el trato y en el proceso de los hechos de ese problema, y lo llevaba a una perspectiva muchísimo más particular sin trascender a lo más general, y que las personas abstractas son personas que categorizan las soluciones a un ámbito más general ante la solución de problemas. Ante la generalidad, él decía que las personas concretas tenían un nivel de motivación ni demasiado alto ni demasiado bajo, que generan una
actividad cognitiva orientada más bien en la concreción, y que las personas abstractas se requería de un nivel de motivación mediano, intermedio o estable. El pensamiento abstracto o el pensamiento también formal se puede decir que consiste en la capacidad de forma independiente a la realidad que nos muestra de una forma concreta. Permite al ser humano en diferentes escenarios y posibilidades quedarse en una realidad concreta. Si queremos que el sujeto transfiera el aprendizaje de una situación a otra, tendremos que mantener por más tiempo al sujeto en experiencia o experimentando. Así, la persona se va a volver mucho más original o mucho más autónoma de sus propios pensamientos o de sus propias soluciones ante problemas y no volverla algo general. Tratando de la invención de sistemas de codificación, hay que mencionar los habidos en estos últimos años. Por ejemplo, está la teoría newtoniana. Eran presentadas como descripciones de los descubrimientos sobre la naturaleza y no como un sistema de constructos teóricos. La ciencia actual construye teorías y modelos formales con capacidad de predicción. Brunner aconsejaba a los estudiantes que aprendan a utilizar estos sistemas de codificación porque eso les iba a posibilitar ir mucho más allá de lo dado, mucho más allá de lo que saben o de lo que la ciencia plantea. Que los estudiantes deben adquirir sistemas de codificación que sean aplicables en situaciones distintas a las originales. Entonces, podemos mirar a la teoría como un ejemplo de codificación. ¿Qué es una teoría? Por ejemplo, si miramos la teoría se refiere a un pensamiento. Una teoría, por ejemplo, si miramos la teoría se refiere a un pensamiento especulativo. También podemos llamarlo así porque, como anteriormente estaba comentando mi compañera, en medio de todo este proceso o estas teorías de Brunner, él mencionaba algo que tendríamos que tener una muy buena observación. Entonces, la observación aún se vuelve a mencionar acá y es muy importante para la teoría de Brunner. Pero también él ponía el ejemplo de una moneda. Él decía que el aprendizaje de lo general era la cara de la moneda y que la cruz era la operación o abstracción que yo tenía respecto al tema. Entonces, que como estudiantes no simplemente nos quedemos en lo que ya está establecido, en lo que ya está dicho, en el concepto que se tiene respecto a algo, sino que vayamos más allá del concepto que ya tenemos respecto a un tema determinado. Una teoría, por ejemplo, si miramos la teoría se refiere a un pensamiento especulativo. También podemos llamarlo así porque, como anteriormente estaba comentando mi compañera, en medio de todo este proceso o estas teorías de Brunner, él mencionaba algo que tendríamos que tener una muy buena observación. Entonces, la observación aún se vuelve a mencionar acá y es muy importante para la teoría de Brunner. Pero también él ponía el ejemplo de una moneda. Él decía que el aprendizaje de lo general era la cara de la moneda y que la cruz era la operación o abstracción que yo tenía respecto al tema. Entonces, que como estudiantes no simplemente nos quedemos en lo que ya está establecido, en lo que ya está dicho, en el concepto que se tiene respecto a algo, sino que vayamos más allá del concepto que ya tenemos respecto a un tema determinado. Muy importante que es la educación y el desarrollo según Brunner. En este punto, él mencionaba que la educación es una invención de la sociedad. Entonces, en las sociedades primitivas, el niño aprende imitando modelos directos desde el mundo adulto, que le rodea desde el nacimiento. Y en las sociedades complejas, los niños no toman parte directa de ese mundo de los adultos, sino que aprenderán de los adultos, pero en instituciones fuera de un contexto natural. El uso que el hombre vaya a hacer a su inteligencia depende de una capacidad de inventar, utilizar esas herramientas y tecnologías.
Este le permite maximizar sus capacidades. Según Brunner, el lenguaje es el mejor ejemplo de una tecnología potente, ya que se utiliza no solo para comunicarse, sino para todos los puntos que hemos tomado en la exposición, que es representar, codificar y aún transformar la realidad. Él consideraba que todo esto podemos hacerlo por medio del lenguaje verbal. Para Brunner, una teoría del desarrollo intelectual tiene que ayudarnos a comprender mejor cómo tiene que ser la educación. Entonces, en el aspecto de la educación, una teoría de la instrucción tiene que cumplir las siguientes características. Primero, tiene que tomar en consideración factores personales del alumno, que no es simplemente una tabla rasa la cual se va a llenar de conocimientos, sino que es una persona sentiente, es una persona que también tiene sus propios intereses, una persona que tiene que el profesor tratar de activar en él la curiosidad, el placer y el deseo por aprender. Segundo, que los temas de estudios se deben adecuar al nivel del alumno, que no simplemente el alumno específicamente tiene que ser un niño o un joven, sino que también personas adultos o ancianas tienen o pueden aprender. Pero según Brunner, se puede enseñar cualquier tema a cualquier persona independientemente de la edad, siempre que el profesor adecuadamente nivele los temas al desarrollo que tiene el alumno. Tercero, que el profesor debe conseguir que el alumno sea consciente de la importancia que tiene que tener el estudio para él y que tiene que esforzarse para alcanzar un objetivo a largo plazo. Para Brunner, el conocimiento de los resultados debe recurrir resolviendo los problemas. Entonces, ese esfuerzo, en ese sentido, la retroalimentación proviene de los resultados de un ensayo. Me gustaba mucho este punto que comentaba Brunner porque recalcaba que un docente siempre tiene que retroalimentar los temas en medio de sus clases, en medio de su pedagogía, que no simplemente es dar un tema a una, dos, tres veces, sino que continuamente tiene que reforzar, tiene que retroalimentar los conceptos que ya tiene el alumno. Que ese refuerzo que tenemos que hacer nosotros como docentes muchas veces no lo aprovechamos o no lo utilizamos en medio de nuestras pedagogías. Y el cuarto punto que él decía era ese aprendizaje por descubrimiento, y él lo planteaba este punto como uno de los más importantes. Cuando el niño comienza a descubrir o a aprender por sí mismo a través del descubrimiento, esto va a darle confianza a él. Este tipo de descubrimiento, este tipo de aprendizaje, por ejemplo, si hacemos una labor educativa, debe permitir que el alumno se comporte de un modo intuitivo cuando así lo requiera. Ahorita también poníamos el ejemplo en la codificación de las teorías, que es ese pensamiento intuitivo, pensamiento que permite o que va más allá de un concepto del cual yo le estoy transmitiendo a mi alumno, sino que también hago o también trato de que él mismo aprenda por su cuenta y que no simplemente el profesor tenga que darle todo el conocimiento o brindárselo todo, sino despertar en él el deseo de querer aprender. Entonces, este tipo de conocimiento se consigue, aún él ponía el ejemplo, por medio de arte, por medio de poesía. ¿Para qué? Para que no simplemente sea un razonamiento analítico de las cosas, sino que él pueda extenderse y pueda aprender muchísimo más campos respecto a esto. Consciente de la importancia que tiene que tener el estudio para él
y que tiene que esforzarse para alcanzar un objetivo a largo plazo. Para Brunner, el conocimiento de los resultados debe recurrir resolviendo los problemas. Entonces, ese esfuerzo, en ese sentido, la retroalimentación proviene de los resultados de un ensayo. Me gustaba mucho este punto que comentaba Brunner porque recalcaba que un docente siempre tiene que retroalimentar los temas en medio de sus clases, en medio de su pedagogía, que no simplemente es dar un tema a una, dos, tres veces, sino que continuamente tiene que reforzar, tiene que retroalimentar los conceptos que ya tiene el alumno. Que ese refuerzo que tenemos que hacer nosotros como docentes muchas veces no lo aprovechamos o no lo utilizamos en medio de nuestras pedagogías. Y el cuarto punto que él decía era ese aprendizaje por descubrimiento, y él lo planteaba este punto como uno de los más importantes. Cuando el niño comienza a descubrir o a aprender por sí mismo a través del descubrimiento, esto va a darle confianza a él. Este tipo de descubrimiento, este tipo de aprendizaje, por ejemplo, si hacemos una labor educativa, debe permitir que el alumno se comporte de un modo intuitivo cuando así lo requiera. Ahorita también poníamos el ejemplo en la codificación de las teorías, que es ese pensamiento intuitivo, pensamiento que permite o que va más allá de un concepto del cual yo le estoy transmitiendo a mi alumno, sino que también hago o también trato de que él mismo aprenda por su cuenta y que no simplemente el profesor tenga que darle todo el conocimiento o brindárselo todo, sino despertar en él el deseo de querer aprender. Entonces, este tipo de conocimiento se consigue, aún él ponía el ejemplo, por medio de arte, por medio de poesía. ¿Para qué? Para que no simplemente sea un razonamiento analítico de las cosas, sino que él pueda extenderse y pueda aprender muchísimo más campos respecto a él. En este último punto, el lenguaje y la cultura, Brunner mencionaba que los niños ya vienen con capacidades del mundo real. Aún ellos vienen con grandes capacidades cognitivas de entender lo que tal vez las personas mayores o lo que tal vez las personas adultas le estén diciendo. Ellos logran saber a qué se refiere una persona mayor que él. Entonces, en medio de estas capacidades cognitivas, Brunner mencionaba 4 puntos. El primer punto que Brunner mencionaba es que muchos de los procesos cognitivos que se dan en la infancia van orientadas a actividades dirigidas a unos objetos. Aunque no sepan pronunciarlos, mencionarlos, ellos conocen la función, conocen para qué puede ayudarle ese dicho objeto, y aun cuando estamos en esta etapa de infancia, tomamos también mucho valor hacia los objetos. También mencionaba un segundo punto, y es que los niños absorben mucho de las personas adultas en esta etapa de infancia. Ellos están pendientes a la voz, al rostro, a los gestos y aún a las acciones que hacen las personas que los rodean. Entonces, los adultos en este punto, él mencionaba que pasan a activar precozmente estructuras de interacción en los niños. Ellos en estos momentos comienzan a absorber, comienzan a englobar, comienzan a tomar para sí mismos las acciones que están viendo en los adultos. Algo que mencionaba Brunner es que un miembro adulto de su familia podría proporcionarle esto. Entonces juega un rol muy importante la familia para el niño en la etapa primeriza o en la etapa de infancia. Otro punto que Brunner mencionaba es que cuando el niño entra ya en este mundo del lenguaje y la cultura, está preparado y está capacitado para descubrir e inventar formas sistemáticas de relacionarse con las demás personas, con la sociedad, aún lingüísticamente. Entonces,
él viene en esa etapa de la comunicación prelingüística a pasar a la comunicación lingüística. Aún Brunner también mencionaba y recalcaba el papel del educador, el cual combina todos estos elementos para abrir en él, para poder enseñarle una comunicación eficaz. El último punto que Brunner mencionó era de carácter sistemático en las capacidades de un niño. Aún ellos podrían relacionarlas con relaciones espaciales, temporales, con causas o efectos. Entonces, estas capacidades cognitivas él las resaltaba porque mencionaba nuevamente la parte familiar, las cuales él mencionaba o las llamaba como rutinas, y estas rutinas, ¿qué hacen? Son sistemas de apoyo de la adquisición al lenguaje, según Brunner. Sistema de apoyo de adquisición del lenguaje, LASS, Language Acquisition Support System, o el LAS, asegura que el paso de la comunicación prelingüística a la comunicación lingüística se consigue en 4 formas o en 4 maneras. La primera parte que Brunner mencionaba a Bickerton de 1981 es que los niños ya vienen bioprogramados, es decir, desde su ser ellos ya vienen programados para percibir distinciones de los acontecimientos del mundo real, del mundo que los rodea, comunicarse con ellos y hacer distinciones lingüísticas correspondientes. También mencionaba la segunda manera era de que el adulto ayuda al niño a moldear o le ayuda a la comunicación gestual y vocalmente, sobre todo a los niños primitivos, y que pueda cumplir las funciones comunicativas pertinentes y correctas. Entonces el adulto comienza a corregir al niño para que su expresión o la forma de las palabras y de decir las cosas sea de una manera correcta. El tercer paso que Brunner mencionaba, o la tercera forma, lo caracteriza los juegos. Los juegos para los niños en una edad muy pequeña es muy importante porque a través de ellos y por medio del lenguaje ofrecerá una amplia gama para que los niños puedan aprender el lenguaje y también puedan utilizarlo. Brunner lo llamaba el formato. Y también la última parte o la última forma lo cumple el rol maternal o el rol de la madre, y es que cuando el niño y la madre comienzan en esa integración, como ahorita mencionábamos, de rutina, se pone en marcha procesos psicológicos, lingüísticos que generalizan al niño hacia un formato. Entonces, estos 4 mecanismos que hemos mencionado Brunner mencionaba estas 4 formas para que el niño pudiera comunicarse de una forma mejor, pero también recalcaba de que no podemos simplemente enseñarle al niño esa adquisición léxico-gramatical de la lengua, sino que también es importante y también es necesario que el niño, con el lenguaje el cual está adquiriendo, pueda tener una buena comunicación. Entonces, el LAS, ese dispositivo, él lo mencionaba como el que regula la interacción entre las personas. Entonces, este va a ayudarle al niño a que pueda tener un lenguaje correcto. Cuando el niño viene creciendo en esa cultura, ya no simplemente está viendo a las personas que están en su familia, que están en su hogar, sino que él comienza a mirar la cultura. Él va adquiriendo conocimientos, él va adquiriendo lenguaje y va apropiándose también de él. Él planteaba o decía que el niño aprende lo canónico, lo obligatorio y lo valorado, y eso era por medio de la cultura. El niño aprende esto por medio de un tipo de comunicación que no llega a ser simplemente lingüístico. Por eso él recalcaba mucho también
cómo los adultos decían las cosas, las expresiones, los gestos, las caras, aún la tonalidad de voz, que no es simplemente lo que se puede escribir en papel y lápiz, sino aquello que nosotros utilizamos al momento de expresarnos, al momento de decir las palabras, de articularlas. Todo este tipo de cosas también el niño va adquiriendo por medio de lo que va viendo de las personas adultas los cuales les rodean. Entonces el formato Brunner lo planteaba como contingente porque es la respuesta de cada uno de los miembros y luego el otro también tiene que responderle al niño. Es decir, aquí se da se puede decir, un emisor receptor. Hay una interacción clara entre ambos sujetos, entre dos personas, y el niño comienza a interactuar y el sujeto comienza a responder a lo que el niño está planteando, y no me refiero simplemente al hecho de que él pueda comunicarse por medio de palabras, porque Brunner ponía el ejemplo de los y no me refiero simplemente al hecho de que él pueda comunicarse por medio de palabras, porque Brunner ponía el ejemplo de los recién nacidos. Los recién nacidos no van a expresar o no van a articular una palabra o un lenguaje como tal, pero sí viene con esa capacidad de querer comunicarse por medio del llanto, por medio de algún gesto, por medio de algún sonido. Ellos van a tratar de comunicarse con su madre y lo hacen de una forma efectiva, porque ahí es donde entra el papel de la madre a responder ante aquello que el niño le está queriendo comunicar. Brunner también hablaba de la continuidad, ese continuo proceso que tenemos desde pequeños, el cual viene de prelingüista a lingüista. Entonces él mencionaba algunos puntos. El primer punto, el cual él decía, es la correspondencia entre conceptos del mundo real y las formas gramaticales. El segundo punto que él mencionaba en la continuidad, específicamente del punto que mencionábamos, prelingüista a lingüista, en cuanto a la relación de estas dos palabras o de estas dos partes, se puede decir que el rol de la madre cumple un papel muy importante en todo esto, porque ella se mantiene en esa función constante del lenguaje con su niño, y cuando el niño adquiere formas nuevas, las utilizas para el funcionamiento del viejo formato que ya había aprendido o que ya había utilizado. Entonces, cuando es capaz de utilizar estas nuevas formas, las aplica a las antiguas o al conocimiento que ya había adquirido en un tiempo anterior. Con estas nuevas adquisiciones, él comienza a transformar y a extender o mejorar su lenguaje por medio del papel importante de la madre en el niño. También nuevamente mencionaba la importancia de los juegos, el cual con ellos el niño puede crear su mundo, y dependiendo de los formatos puede ampliar sus conocimientos a través de ellos cuando está pequeño. Y por último punto, Brunner dice que los procesos conceptuales se dan de continuidad al desarrollo, procesos comunes a la mente en general y al lenguaje en particular. Entonces, esta adquisición temprana del lenguaje depende de la utilización del contexto, del entorno o por lo cual el niño se está rodeando. No simplemente es aquel dispositivo, con el cual ya venimos, sino que el medio o el entorno hace que ese dispositivo se active. Por otra parte, el niño comienza una comunicación temprana adecuada, según Brunner, dependiendo de un contexto familiar compartido. Entonces son muchos los factores los cuales Brunner plantea, por ejemplo, la madre, la familia, el contexto, el entorno, todo